Saludos a todas y a todos nuevamente. En este video vamos a hacer otro ejercicio del capítulo de equilibrio de un cuerpo rígido. Es el capítulo 5 del libro de texto y el ejercicio que vamos a estar haciendo en este video es el 5.82 de la 12ª edición del Hibbeler. Este ejercicio dice lo siguiente. El elemento AB está soportado en B con un cable y en A con una barra cuadrada fija que entra holgadamente por el orificio cuadrado del collar. Si F es igual a 20 en I, menos 40 en J, menos 75 en K, en libras, determina las componentes X, Y y Z de la reacción en A y la tensión en el cable. Muy bien. Primero que todo, hagamos nuestro diagrama de cuerpo libre. Vamos a tener la tensión. Vamos a tener que este soporte que nos especifican de barra cuadrada es una chumacera simple con flecha cuadrada, según el cuadro que está en el libro de los diferentes soportes. Entonces vamos a tener las siguientes reacciones. Vamos a tener una restricción en X, una restricción en Y. No vamos a tener restricción en Z porque se puede mover. Sin embargo, también vamos a tener una restricción de momento en X, en Y y en Z. Y por último, la fuerza, que nos habían dado la magnitud y nos lo dieron como un vector. Yo voy a definir los ejes como estaban en el diagrama. Y muy bien. Vamos entonces a calcular ese vector de la tensión. Sabemos que lo podemos definir a partir de una magnitud por un vector unitario, donde este vector unitario va a ser igual al vector BC entre su magnitud. Muy bien, este vector BC lo ocupamos definir, entonces definamos los puntos de B a C. B va a ser 12 en X, 4 en Y, 0 en Z, en pies. Para el punto C vamos a tener que este está a 0 en X, 8 en Y y 6 en Z, igual en pies. Entonces ese vector BC va a ser igual a la resta de C menos B. Y esto nos va a dar entonces menos 12, 4 y 6 pies. La magnitud, recordemos que la podemos sacar como la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los componentes del vector. Y esto nos va a dar 14 pies. Muy bien, ya con eso entonces podemos sacar este vector de la tensión. Sabemos que es la magnitud de esa tensión por ese vector unitario, que va a ser entonces menos 12 entre 14 en X, 4 entre 14 en Y, 6 entre 14 en Z. Esto en libras. Muy bien. Recordemos que la fuerza ya nos daban las componentes del vector. 20 en X menos 40 en Y menos 75 en Z. Igual en libras. Muy bien. Ya con eso entonces podemos hacer sumatorias de fuerzas para encontrar las incógnitas que tenemos. Si hacemos una sumatoria de fuerzas en X, vamos a tener entonces la componente de la tensión, menos 12 entre 14T, más 20 de la fuerza F, más AX. Esto tiene que dar igual a 0 para que el sistema esté en equilibrio. Muy bien. Para la sumatoria de fuerzas en Y, vamos a tener la componente en Y de la tensión, 4 entre 14 por T, más la reacción en Y, a Y, menos 40. Esto va a ser igual a 0. Y por último, la sumatoria de fuerzas en Z, vamos a tener la contribución de la tensión, 6 entre 14 por T, menos 75 de la fuerza F, y esto va a ser igual a 0. Vean que de aquí podemos sacar directamente cuánto nos da la tensión. La tensión es de 175 libras. Muy bien. Ya con esto entonces tenemos ecuaciones con una única incógnita. Entonces podemos sacar a Y, que nos va a dar menos 10 libras, y a X, que nos va a dar 130 libras. Y recordemos que AZ es igual a 0 libras. Muy bien. Ahora podemos hacer
sumatorias de momentos. Entonces, si consideramos una sumatoria de momentos respecto al eje X, ojo que yo voy a considerar que el torque positivo va a ser antihorario para este caso en MX. Entonces vamos a tener la contribución de la tensión de 6 entre 14 por esa tensión que ya sacamos, 175, por esa distancia de 4 metros del eje X hacia donde se aplica esa fuerza. Más la contribución del momento MX, esto nos tiene que dar igual a 0. Y de acá podemos sacar directamente que MX es menos 300 libras por pie. Si hacemos ahora la sumatoria de momentos respecto al eje Y, en este caso yo voy a considerar que el torque horario es positivo. Entonces vamos a tener la contribución de la fuerza F, 75 por 12. Vean que 12 es esa distancia que está marcada en amarillo, que es la distancia del eje Y a donde se aplica la fuerza F, menos la contribución de la tensión, 6 entre 14 por 175 por 12. 12 que vean que está ubicada exactamente en la misma distancia respecto al eje Y, más MY. Esto va a ser igual a 0. De acá igual tenemos una única incógnita, entonces vamos a sacar directamente MY, que nos va a dar 0 libras por día. Muy bien, si ahora hacemos una sumatoria de momentos respecto al eje Z, en este caso yo voy a considerar que el torque o la rotación antihoraria es positiva. Entonces vamos a tener la contribución de la fuerza F, menos 40 por 12, de la distancia a la que está, más 12 entre 14 por 175, esta es la contribución de la tensión, por 4, que es la distancia respecto a la que está, más 4 entre 14 por igual 175 de la tensión por 2, que es la distancia a la que se encuentra respecto al eje, más mz. Esto nos va a dar 0, la sumatoria. De aquí podemos sacar directamente mz y nos da menos 170 libras por pie. Muy bien. Recordemos que esta sumatoria de momentos sale de una cuestión que podemos ver vectorial. Entonces, si verlo de esta manera algebraica se les complica, pueden hacer una sumatoria de momentos, qué sé yo, respecto al origen, y entonces tendrían lo siguiente. Sumatoria de momentos va a ser igual a la contribución de, o el producto cruz de la distancia, digamos, del centro, del origen, hacia donde se aplica la fuerza de tensión. Entonces esto sería el vector de 12 en X, 4 en Y, 0 en Z, y la tensión que ya lo habíamos tratado, que es menos 12 entre 4 T en X, 4 entre 14 T en Y. Y la última que es 6 entre 14 T en Z. Este producto cruz. Más la contribución de los momentos de restricción de ese soporte, entonces sería mx en y, más my en j, más mz en k, más la contribución de la fuerza F, que sabemos que está ubicada en, si lo vemos del diagrama, en 12, 0 y 0. Entonces lo ubicamos por acá. ¿Sí? 0, 0. Muy bien. Y sabemos que esta fuerza tiene los componentes 20 menos 40
y menos 75. Y si hacemos esta sumatoria que sea igual a 0, nos va a dar exactamente las mismas ecuaciones que sacamos acá. Entonces, por aquello de que se les complique verlo de manera algebraica directa, pueden verlo vectorial y sacar esas ecuaciones de esta manera. Muy bien, ya con esto entonces tenemos las respuestas de este ejercicio, que serían entonces, en este caso, la tensión, esos componentes de AX, AY y AZ, y estos momentos en MX, MY y MZ. Espero que este video les funcione y les sirva para aclarar dudas y nos vemos en el próximo.